Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Un espacio para emprendedores, líderes, directivos y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal y por el mundo de la atención al cliente. ¿Por qué atención al cliente? Muy fácil, porque sin clientes no hay negocios ni emprendimientos que sean viables. Y porque tu producto, tu servicio, tu proyecto o tu idea puede ser la mejor del mundo, pero si no la vendes, si no tienes clientes, de nada te sirve. En este podcast descubrirás tips y técnicas de atención al cliente y píldoras para saber motivarte y motivar a tu equipo. ¿Y qué sucede cuando tú y tu equipo estáis motivados? Pues sucede que consigues más ventas y clientes fieles y felices. ¿Qué particularidad tienen los clientes fieles y felices? Pues que hablan bien de ti y que te consiguen más clientes. Hoy es un día excelente, te habla tu amigo David Blanco. Comenzamos un nuevo episodio del podcast Tú eres el gerente de tu vida. Bueno, vamos a hablar, tú eres el gerente de tu vida, método regalo y 6 claves para encontrar el equilibrio en tu vida. Mi propósito en esta sesión, que te lleves herramientas que te sirvan para tu proyecto. Cuando yo digo proyecto me refiero para tu vida en definitiva. Porque la vida es un proyecto vital. A veces cuando hablamos de emprendimiento, yo hay una cosa que suelo decir es que todos somos emprendedores. Porque cuando nos levantamos de la cama, emprendemos un nuevo día, ¿verdad? Por tanto podemos decir que todos estamos emprendiendo. Tanto con las acciones que llevamos a cabo, con las decisiones que tomamos, con las decisiones que no tomamos, que también son, en definitiva, acciones. Bueno, pues voy a presentar el método regalo. El método regalo es un acróstico. Entonces, las 6 claves salen precisamente de la R, de la E, de la G, de la A, de la L y de la O. ¿Qué cosas son las que vamos a ver? 1. La R, reconoce, regula tus emociones. Para mí esa es la primera clave fundamental para que consigamos ser los gerentes de nuestra vida. ¿Por qué? Hay una frase de Miguel Ángel Cornejo, que es un gran formador mexicano, efectivamente, fallecido hace 3 años. Él decía una frase que es la siguiente: yo no elijo cómo me siento, pero sí puedo gestionar cómo me siento. ¿Podemos elegir cómo nos sentimos? Pero sí podemos gestionarlo, ¿vale? Bien, vamos a hablar de reconocimiento emocional y también la segunda parte, que es muy importante, es aprender a gestionar esas emociones. Y ahora lo vamos a trabajar. Luego, otro aspecto muy importante para mí es encontrar las mejores palabras para ti o los mejores pensamientos para ti. ¿Qué pasa durante las primeras horas de la mañana y de qué manera comenzamos el día, con buen pie o con mal pie? Y todo lo contrario, con el pie izquierdo. Luego vamos a hablar también de gánate tu confianza, automotívate, lidera tu vida y, muy importante, ofrece reconocimiento. Valórate, ¿no? Ofrece reconocimiento. Valórate, ¿no? Ofrece reconocimiento es valórate a ti mismo y valora también a los demás. Eso. Ambas cosas. Porque y luego, en vez de buscarlo, lo ofreces. exacto. Y luego hay otra cosa más que he incorporado, que inicialmente cuando yo construí el libro y los cursos no lo había incluido, y es la importancia de saber perdonar, que también me parece que es otra forma de reconocimiento. Y te va a ver la culpabilidad. Efectivamente, porque lo que sucede muchas veces es que cuando nosotros no sabemos perdonar o nos cuesta trabajo perdonar, ¿qué nos ocurre? Llevamos una mochila aquí detrás, y lo que suele pasar muchas veces es que esa carga que tenemos aquí detrás no nos corresponde a nosotros. ¿Vale? Entonces es importante saber hacer así, soltar todo. Claro, pero la vida hay que seguir caminando hacia adelante, ¿no? Que esa es la cuestión en definitiva, ¿no? Y es cerrar alguna puerta que en un momento determinado es una puerta que está abierta. ¿Cuántas veces nos pasa que en un momento concreto de nuestro día sentimos un malestar interno y no sabemos por qué? ¿Cuántas veces nos pasa? Sí, mucho. Y hasta que no llega un momento en el que hacemos así, nos detenemos y decimos: ¿qué puerta hay abierta en algún lugar que no se ha cerrado? Y cuando nosotros tomamos conciencia, nos paramos un poquito, decimos:
era esto. Hasta que no resolvamos hasta que no cerremos esa puerta, ¿verdad que seguimos con una intranquilidad constante que no nos deja caminar? Se repite a lo largo Y que se repite y que además en nuestra cabeza sigue y sigue y sigue, ¿no? Bueno, yo tengo un defecto, ¿vale? Bueno, tengo muchos, pero este es muy evidente posiblemente. Yo en todas mis sesiones siempre utilizo los 6 sombreros para pensar de Edouard de Bono, siempre. No sé si ya los tendré que renovar posiblemente, porque llevan ya unos cuantos de años conmigo. Claro, los sombreros, la razón de ser de los sombreros, yo los empecé utilizando hace muchos años en los primeros cursos de creatividad e innovación que impartía y al principio pues los confeccionábamos con cartulinas de colores y al final acabé en todos mis cursos siempre al principio haciendo los sombreros para luego utilizarlo en la sesión. Los sombreros lo que nos dan son diferentes perspectivas, diferentes formas de pensamiento, nos dan más flexibilidad y nos hacen entender una misma situación, entenderla con 6 perspectivas diferentes. El Edouard de Bono en su libro 6 sombreros para pensar, del año 1986, ponía el ejemplo de una casa. Y él hablaba que según la perspectiva en la que el punto en el que tú te encontrases, a la hora de definir la casa, había diferentes matices. Claro, si lo ves de una manera mucho más global y más amplia, evidentemente, de una manera certera, dices como en la casa. Pero en ocasiones, según tu primera perspectiva, tú defines. El reto de los sombreros es tener la capacidad y la flexibilidad de dirigir mi pensamiento hacia lugares diferentes o posiciones diferentes a las que a priori yo no entraría. Negro, por ejemplo, ¿para qué sirve el negro? El negro es el abogado del diablo, es aquel que te dice por qué algo no va a funcionar. Entonces, si yo me pongo este sombrero, yo diría, bueno, a ver, este taller, porque este taller yo creo que no nos va a aportar nada concreto que cambie nuestra vida o que mejore nuestra vida. Yo empezaría, es muy importante que la crítica es crítica, pero es una crítica constructiva, ¿vale? Por tanto, este sombrero es muy importante, porque nos dice por qué algo no va a funcionar. Luego yo suelo utilizar mucho cuando, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar la atención al cliente de la empresa tal? Yo muchas veces suelo hacer la pregunta a la inversa. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra atención al cliente sea pésima? Y nos ponemos este sombrero. Y empiezan a salir muchas más cosas. Que si con sombrero blanco, yo pregunto, que es una pregunta tradicional, usual, pensamiento lineal, secuencial, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar nuestra satisfacción al cliente en esta empresa? ¿Qué diríamos? Lo que decimos siempre. Ahora, si yo digo, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra atención sea pésima? ¿Qué diríamos? Muchas más cosas. Eso pasa en los cursos cuando tú haces el ejercicio del buen jefe y el mal jefe. Muchas veces cuando yo estoy aquí en una pizarra tomando notas y todos van hablando, empiezan a decir cosas y no doy abasto, no soy capaz de escribir porque y llegaba tarde y no era ejemplar y no sé qué, no sé cuánto. Esa técnica se llama la técnica de la inversión, darle la vuelta a la tortilla o pensar de manera diferente. Luego se trata de convertir todos los noes en síes, ¿vale? Esa sería la clave. Bien, pues el negro es muy importante. El amarillo se orienta exclusivamente hacia el beneficio, hacia qué aspectos positivos hay de una situación concreta, ¿de acuerdo? El rojo son las emociones. Cómo me siento al respecto, qué me gusta, qué prefiero, qué deseo, ¿vale? Por tanto, a mí me gusta mucho utilizar el rojo y el blanco porque el rojo hay situaciones en las que ¿qué me ocurre si siempre estoy viviendo en el plano emocional? ¿Qué pensáis? ¿Estaríamos arriba? ¿Estaríamos abajo? El sombrero blanco lo que nos ayuda es a dotar de racionalidad ciertas situaciones. Intentar pararnos, intentar equilibrar. ¿Qué es lo que no me gusta de esto? Este sombrero yo también suelo mencionarlo como el sombrero de las personas, ¿no? Cómo se va a tomar el equipo o cómo se va a tomar mi familia si hago esto, si no hago esto, ¿vale? El blanco. Todo lo que estamos hablando, podríamos tratar una misma situación con los 6 colores. Y la situación sería la misma. O es más, yo podría contar una historia, la misma historia, con los 6 sombreros.
narrando que ahí fuera ha habido un accidente, por ejemplo. Lo puedo contar con los 6 sombreros. Justamente a la altura del número 53 de la calle Astronomía, ¿verdad? Sí. Ha habido un accidente en el que, bueno, hay 2 coches implicados, un coche marca tal, modelo tal, con matrícula tal. Si ponemos si nos cuenta esa historia, este sombrero, ¿qué diría? Vengo con el cuerpo cortado, mira. Vengo ahora mismo. Es que de verdad no doy pie con bola. Estoy ahora mismo, vamos, nerviosito perdido. ¿Vale? Mira, vamos, la mujer estaba en el suelo. ¿Vale? Nos contaría, la historia es la misma, pero los sombreros, pues cada uno de ellos va aportando su visión. ¿Los sombreros son personas? ¿Son formas de ser? No, los sombreros son comportamientos. ¿Vale? Nosotros nos podemos comportar de diferentes maneras. Influye el contexto, influye la situación, influye las personas con las que nos relacionamos, influye también la mirada que elegimos tener en cada momento. Bien, ¿el blanco qué hace? Pues el blanco recaba información. Y el blanco tiene mucho que ver con el pensamiento racional. Racional versus emocional. Ni bueno ni malo, ¿eh? Son simplemente, cada uno es como es. Cada uno es como es. Hay situaciones en las que nos interesa abordar precisamente esa situación desde el plano emocional. Si quiero ser empático con una persona, por ejemplo, si me quiero, o incluso llevémoslo a nuestro terreno, si quiero comprenderme a mí mismo o quiero entender lo que me sucede, es bueno que en un momento determinado utilice este sombrero y sea empático conmigo mismo y me quiera y sea cariñoso conmigo mismo. Pero hay otros momentos en los que digo, toca empezar a salir de esa fase. Eso a veces sucede cuando se produce un exceso de empatía o un exceso de emocionalidad. El rojo, amarillo y verde es situación emocional, ¿vale? Podríamos incorporar el blanco, ¿no? Que nos interesa que se enfríe un poquito las emociones, empezar a ver el lado positivo de la situación, aceptar la situación, por ejemplo, y luego al final, verde, ¿qué significa? Que hay que salir, que tengo que seguir hacia adelante, que tengo que caminar hacia adelante. Lo bueno cuando estamos en un proceso creativo es, esto lo decía muy bien Alex Hofbord, él hablaba de que cuando tú estás en un proceso creativo no puedes pisar el acelerador y el freno a la vez. Entonces, cuando estamos en un proceso creativo es muy importante que este sombrero de la crítica no esté presente o que aparezca después, ¿vale? Pero no en el momento en el que estamos generando ideas. Pero esto es muy típico, o sea, yo genero ideas o alguien genera ideas, nosotros decimos, no, pero eso no puede ser. No, cuando generamos ideas, y generar ideas puede ser nosotros mismos delante de un folio, escribiendo qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, o cuál es nuestra situación, o cómo queremos que sea nuestra vida, por ejemplo. Y el azul podríamos decir que es el gerente, es el líder, coordinador, director de orquesta, es el que hace preguntas. Dentro del cerebro pertenece al nivel ejecutivo, porque es aquel que toma decisiones. Es el que pone, muy importante, en marcha todos los sombreros. Y entonces, ¿cuál es el sentido de los 6 sombreros para pensar? ¿Se trata de que aquí cada uno de nosotros tenga un sombrero de un color diferente y empecemos a debatir y a ver quién tiene la razón? No. Se trata de que el azul diga, señores, no vamos a poner todo ahora mismo el verde, vamos a generar ideas. Y el que está en funcionamiento ahora mismo es el verde. Ahora nos ponemos el rojo. Vamos a ver esta situación desde el plano emocional. Vamos a verlo con el blanco, desde el plano racional. Y luego después volvería a regresar el azul para sintetizar, concluir y tomar, en definitiva, al final, acción. La decisión y la acción la toma el azul, consensuando a todos los colores. En Bilbao, esto se utiliza mucho, en lugares de España donde más se utiliza la técnica de los 6 sombreros es en Bilbao. En Bilbao incluso hay un centro concreto en el que hay 6 salas de colores. Entonces, a la hora de tener que tomar decisiones en esa empresa, en cada momento determinado, se van a una sala concreta para tomar decisiones. ¿Por qué muchas veces cuando generamos ideas, al final no hay acción? Porque falta el sombrero azul. La clave de los sombreros es que nos permiten generar un diálogo conciliativo, ¿vale? No se trata de tener la razón. El ego se separa. El ego desaparece cuando utilizamos los sombreros. ¿Por qué? Porque todos vamos a jugar a generar ideas, por ejemplo, desde el plano racional.
objetivas, ¿vale? ¿Qué pasa en muchas empresas cuando los jefes dicen, dame cifra? ¿Qué sombrero es el que tiene en la cabeza? El blanco. Si yo le digo, es que yo creo, te estás poniendo el rojo, estás opinando, no se trata de que opine. Blanco, cifras, hechos, datos. Esa sería la clave. Claro, cuando nosotros utilizamos los sombreros, ¿qué conseguimos? La persona que maneja más puntos de vista, cuando tiene que analizar una situación, ¿qué sucede? Pues que tiene mucha más información y mucha más flexibilidad. Por tanto, esa persona tiene mayor control de la situación. Esto traducido a nosotros en nuestro día a día. ¿Yo puedo analizar una situación concreta de mi vida con los sombreros? ¿Qué pensáis? La gran ventaja es que tenemos la capacidad de analizar una situación. En ocasiones, cuando analizamos las situaciones, las analizamos o somos blanco o negro. Pero a veces la situación tiene muchos más matices. Y esa es la clave, ¿no?, de pensar con los sombreros. Que las situaciones en ocasiones son más ricas y que el mundo no es binario, el mundo no es 1 o 0. Hay 3, 4, 5 o 6. Sí, te lo digo, sí. ¿Tienes un negocio? ¿Eres líder de un equipo de atención al cliente o de ventas? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto las claves para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, porque si quieres liderar a otras personas de un modo eficaz, primero has de liderarte a ti mismo. Y recuerda que para conseguir clientes fieles, tú y tu equipo tenéis que tener la motivación a tope. En mi libro te comparto 6 claves muy prácticas para que puedas conseguirlo. ¿Dónde lo puedes conseguir? Muy fácil, en Amazon. Simplemente busca Tú eres el gerente de tu vida y me encuentras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, te pido un solo favor. Compártelo en todas tus redes sociales y deja tus comentarios allá donde lo escuches, ya sea en iVoox, Apple Podcasts o YouTube. Y antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o personas para entrevistar que tengan mucha experiencia en la atención al cliente, escríbeme a info@davidblancoperez.com. Lo repito, info@davidblancoperez.com. Bueno, pues hoy es un día excelente. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Hasta un nuevo episodio. Se despide tu amigo David Blanco, feliz como una perdiz.